Nunca olvidaré aquellas vacaciones en Normandía. Pablo, Michelle y yo habíamos decidido alejarnos del bullicio de la ciudad, buscando paz en una cabaña aislada cerca de la costa. Lo que no sabíamos era que estábamos entrando a un territorio marcado por cicatrices invisibles. La playa frente a la cabaña había sido escenario de una masacre durante la Segunda Guerra Mundial, y el aire aún parecía cargado de gritos ahogados en el oleaje. Una tarde, caminando por la arena húmeda, Michelle fue quien primero vio la oscura apertura en los acantilados. Una cueva. La curiosidad nos empujó a entrar. La linterna de mi teléfono apenas alcanzaba a iluminar los muros rocosos cubiertos de humedad. El aire olía a hierro y a sal. Al fondo, hallamos lo que jamás hubiéramos esperado: los restos secos de un soldado nazi, aún con pedazos de uniforme deshecho y huesos amarillentos. En su mano rígida, casi fusionada con el polvo del tiempo, sostenía una cadenita. Al desprenderla, descubrimos un relicario ovalado. Pablo lo abrió. Adentro, una fotografía en blanco y negro de una mujer alemana, joven, de una belleza helada, nos observaba desde la diminuta ventana de plata. En ese instante, un frío gélido recorrió nuestras espinas dorsales, como si la cueva misma respirara detrás de nosotros. Sin pensarlo, nos llevamos el relicario. Esa noche en la cabaña, tratamos de relajarnos frente al fuego. El crepitar de la leña nos envolvía, y por un momento creímos que todo había sido producto de la sugestión. Pero entonces las llamas se volvieron rojas, intensas, como si la madera ardiera con sangre. De entre el fuego brotó un humo negro y denso que invadió cada rincón de la sala. El humo nos rodeó, se metió en nuestros pulmones. Sentí mi garganta cerrarse, la desesperación de no poder respirar. Pablo se aferraba a mi abrazo, Michelle caía de rodillas intentando gritar. Fue entonces cuando un bramido espantoso sacudió la cabaña. No era humano, ni animal, sino algo salido del vientre mismo de la tierra. Y de pronto, todo cesó. El humo se disipó, las llamas volvieron a su tono normal, y quedamos jadeando, temblorosos en el silencio más absoluto. Nadie dijo una palabra, pero todos sabíamos que habíamos despertado algo que jamás debió ser molestado. Pablo y yo llevamos años juntos. Siempre hemos sido aventureros, incapaces de quedarnos quietos mucho tiempo en un mismo lugar. De algún modo esa necesidad de explorar nos mantiene vivos, unidos, como si cada viaje fuera una nueva promesa. Y casi siempre se nos une Michelle, nuestra amiga inseparable desde la secundaria. Ella es el equilibrio entre nuestras locuras y al mismo tiempo la chispa que nos empuja más allá del miedo. Tras aquella noche en la cabaña, ninguno de los tres pudo dormir bien. El relicario parecía latir en mi bolsillo, como si tuviera su propio pulso, como si respirara. Fue entonces que Michelle dijo lo que todos pensábamos: hay que devolverlo a la cueva. Parecía sencillo, pero cuando regresamos a la playa, el mar estaba diferente, la marea más alta, las rocas irreconocibles. Caminamos durante horas, explorando cada grieta del acantilado, cada sombra. Nada. La cueva había desaparecido. El cansancio nos venció cuando el sol comenzó a hundirse en el horizonte. Volver a la cabaña en la oscuridad era imposible, así que decidimos acampar ahí mismo, sobre la arena húmeda. Encendimos una fogata pequeña y, poco a poco, las tensiones se fueron disolviendo en la plática. Por un instante, todo parecía normal, hasta que la vimos. A lo lejos, entre la bruma marina, se erguía una figura blanca, inmóvil, como una estatua de sal. Nadie necesitó decirlo. Todos la habíamos visto.
Nos levantamos con cautela y empezamos a acercarnos. Cada paso que dábamos, ella se desvanecía un poco más, como si el viento se la tragara. Fue Pablo quien la reconoció primero. Es ella, la mujer de la foto. Sacó el relicario de su bolsillo. Apenas lo sostuvo, dio un alarido. El metal ardía como fuego vivo. Lo soltó y en el mismo instante su cuerpo se levantó del suelo. Una fuerza invisible lo elevó en el aire como si fuera un muñeco. Sus gritos me helaron la sangre. En su pecho apareció un resplandor, una marca que se dibujaba con un ardor insoportable. Cuando cayó, lo hizo como un costal, sin fuerzas. Me arrodillé junto a él, le abrí la camisa y ahí estaba. Un símbolo extraño, marcado a fuego en su piel, humeando como si acabara de ser sellado con hierro candente. Lo toqué instintivamente y un dolor agudo me recorrió la mano. El símbolo ardía como brasas vivas. Tomé la botella de agua y la vacié sobre la marca, pero el líquido se evaporó en el acto con un siseo que me erizó cada vello del cuerpo. De pronto, Pablo lanzó un grito salvaje, desgarrador, un aullido que no parecía humano. Y luego silencio. Su cuerpo se desplomó contra la arena, inconsciente, mientras Michelle y yo lo observábamos paralizados, sin poder comprender qué fuerza lo había marcado y qué condena acabábamos de desatar. El amanecer nos encontró sin haber pegado un ojo. Pablo seguía tendido sobre la arena, respirando con dificultad, con esa marca ardiente en el pecho que aún parecía palpitar bajo su piel. Michelle y yo recogíamos las cosas en silencio, con la mirada fija en él, como si temiéramos que volviera a elevarse en cualquier momento. Pasó casi una hora antes de que Pablo abriera los ojos. Parpadeó confuso, se incorporó lentamente y preguntó qué había pasado. No recordaba nada, ni el fuego, ni el grito, ni el sello en su pecho. Cuando se miró bajo la camisa y vio la marca, lanzó un grito que desgarró el aire matutino. Intentamos calmarlo, sujetarlo, pero su cuerpo temblaba como si quisiera arrancarse la piel. A tirones, con esfuerzo logramos tranquilizarlo y empezamos la larga caminata de regreso a la cabaña. Al llegar, Pablo dijo sentirse exhausto. Lo ayudamos a recostarse y pronto se quedó dormido, respirando pesadamente, como si hubiera corrido kilómetros. Michelle y yo nos miramos sin palabras. Estábamos atrapados entre dos decisiones imposibles: salir de allí y abandonarlo todo, o quedarnos para entender qué maldición podíamos estar arrastrando con nosotros. Elegimos quedarnos. Busqué ayuda. Un guía local, un hombre curtido, acostumbrado a tratar con turistas perdidos, aceptó venir. Cuando le mostré el relicario, su rostro se descompuso, retrocedió de golpe como si le hubiera mostrado una víbora. No, dijo con voz firme. Eso no debieron tocarlo. No debieron entrar ahí. Le expliqué lo que habíamos visto. El hombre sacudió la cabeza, negando con un gesto pesado. Hay lugares en Normandía que la gente evita. Zonas donde se derramó demasiada sangre, donde la muerte se impregnó en la tierra como veneno. Esas cuevas son bocas. Bocas que de vez en cuando vuelven a abrirse para tragar más almas. Le pregunté qué podíamos hacer. Su respuesta fue tan breve como aterradora. Devuélvanlo. Devuélvanlo al lugar exacto donde lo hallaron. Es su única esperanza. Regresé a la cabaña con el peso del relicario quemando en mi bolsillo. Encontré a Michelle frente a la computadora, rodeada de tazas de café vacías y páginas abiertas. Había buscado en foros, en artículos antiguos, en testimonios polvorientos. «Mira esto», me dijo girando la pantalla. Leí con el estómago encogido. Relatos de gente que hablaba de esas tierras como nidos de maldad, incubadoras de oscuridad que se alimentaban del sufrimiento. Algunos hablaban de soldados desaparecidos en esas cuevas, otros de gritos que se escuchaban en las noches sin luna,
y todos coincidían en algo. Esas bocas no eran simples cavernas, sino heridas vivas, siempre hambrientas. Miré a Michelle. La computadora reflejaba en su rostro la misma pregunta que me rondaba a mí. ¿Cómo devolver algo a un lugar que ya no existe? Esa noche estábamos tomando café, con la misma pregunta clavada en la cabeza. ¿Cómo íbamos a encontrar la cueva? ¿Cómo devolver ese objeto maldito? El silencio era pesado. Cada sorbo era una pausa en el miedo. Escuchamos un grito desgarrador. Corrimos y antes de que pudiéramos tocar la puerta, ésta se abrió de golpe. Allí estaba él, Pablo, con los ojos completamente negros, caminando de forma errática, como un sonámbulo poseído. Pasó de largo, salió de la cabaña sin mirarnos. Michelle y yo lo seguimos, gritándole, pero no respondía. Sus pasos lo llevaban directo hacia algo que se dibujaba a lo lejos entre la oscuridad. Una cueva. La misma cueva. Pablo entró sin detenerse. La oscuridad era tan densa que parecía tragarse la luz misma. Y entonces lo escuchamos. Un grito terrible, seguido de un crujido colosal. Espantoso, como si la cueva lo estuviera masticando. Dudamos en entrar, pero el llanto me ahogaba. No podía dejarlo solo. Encendimos la linterna del celular y nos adentramos. El aire estaba cargado de humedad y desesperación. Lloraba por mi Pablo, rogando que estuviera vivo. Pero al fondo, lo único que encontramos fue el relicario tirado en el suelo. Estaba abierto. Esta vez no tenía la foto de aquella mujer alemana, sino la mía. No quisimos tocarlo. Nos miramos, pálidos, y retrocedimos hacia la salida. El olor que invadió la cueva nos hizo toser. Era una mezcla insoportable de carne quemada y podredumbre. Regresamos a la cabaña destrozados, llorando sin consuelo. Michelle, con las manos temblorosas, buscó en su computadora alguna explicación. Había tomado una foto del pecho de Pablo, de ese sello marcado como hierro ardiente, y empezó a buscarlo. Después de horas lo encontró. Era el sello de Charún o Carún, un demonio antiguo que aguardaba las almas tras la muerte, torturándolas de camino al inframundo. Michelle concluyó lo inevitable. El relicario no era un simple recuerdo, sino un amuleto que guardaba aquello que te ataba al mundo. Al soldado nazi lo había atado la mujer de la foto. A Pablo lo ataba yo. Creímos que todo había terminado, que Charón había cobrado su víctima. Con lágrimas comenzamos a empacar. Yo pensaba en cómo le diría a la familia de Pablo lo que había pasado. Qué mentira inventar para algo que ni yo mismo podía entender. Fue entonces que escuché el grito ahogado de Michelle. Corrí a su habitación. Ella estaba paralizada frente a su maleta. Encima, abierto de par en par, estaba el relicario. Dentro, la foto de su padre. Michelle me miró con desesperanza y lo siguiente fue el comienzo del verdadero infierno. Su espalda se encendió en llamas. Sus alaridos eran inhumanos. Desgarradores mientras flotaba en el aire con el humo negro llenando la habitación. Sus ojos se volvieron rojos como brasas y una voz espectral salió de su boca. Pablo está aquí. Está pagando su condena. Ahora es parte de nosotros. Me arrodillé, llorando, rogando que todo acabara. De pronto Michelle cayó sobre un mueble con un crujido brutal. Creí que había muerto, pero se levantó. Su cuello roto, la cabeza colgando hacia un lado, las llamas aún ardiendo en su espalda. Caminó erráticamente, salió de la cabaña y la seguí hasta la playa. Avanzaba hacia otra cueva. La vi entrar y otra vez escuché el mismo grito atroz, el mismo crujido como si la piedra triturara carne y hueso. Luego silencio, luego nada. Huí, corrí hasta perder el aire.
Tomé un autobús con las manos negras de hollín y el corazón roto en pedazos. Todo el camino mi mente no podía sacarse las imágenes. Pablo, Michelle, los gritos, las cuevas tragando lo que más amaba. Han pasado 10 años desde entonces. 10 años sin poder dormir en paz. Las noches me torturan con ecos y olores que no deberían existir. Y anoche tuve un sueño. Pablo estaba ahí, sentado en las piernas de Charún como un niño en brazos de un verdugo. Me miraba con sus ojos negros, vacío, y con esa voz que no olvidaré jamás. Me dijo: Pronto estarás aquí.